Capítulo 4. Mientras tanto, los aprendices. Parte 3. Parte 2. La recolección del pasto avanzaba sin problemas. Dicho esto, fue menos una cosecha y más una recolección selectiva. En lugar de limpiar toda el área de la planta, dejaban espacios entre los grupos que arrancaban y se aseguraban de no tomar demasiado. Incluso Rina sabía por qué lo estaban haciendo de esa manera. Ren se había asegurado de inculcarle la importancia de la moderación a la hora de conseguir plantas que eran valiosas, vitales para el equilibrio de la vegetación en el área y que crecieron en ciertos lugares por una razón. Un aventurero inteligente conoce varios lugares de cosecha diferentes y gira entre ellos, teniendo cuidado de no recoger demasiado para que lo que quede pueda volver a crecer hasta la cantidad habitual con rapidez. Y mientras Rina se preguntaba si debería explicarle eso a Dorotea y los niños cuando habían empezado a cortar el pasto, no pueden tomar demasiado, ¿de acuerdo, señorita Dorotea? Sí. De lo contrario, no crecerá más. Los niños parecían tener esa parte ya en sus manos. Recolectar hierbas es un trabajo bastante simple y dejamos que los niños también ayuden, dijo Sin, notando que Rina estaba impresionada. En caso de que te preguntes dónde aprendieron esas cosas. Bueno, parte del por qué aprendieron también es que quieren mostrar sus conocimientos a los demás, así que... Sin sonrió irónicamente. Rina miró a los niños y vio que tenían razón, ya que les enseñaban a Dorotea sabía lo que sabían, parecían muy contentos consigo mismos. La comerciante pareció reconocerlo también, porque tuvo cuidado deliberado de alimentar su motivación en lugar de quitarles el viento a sus velas. Ese es un buen punto, dijo, frotando afectuosamente la cabeza de los niños. No lo sabía. Gracias. Esto es algo que pensando por un tiempo, dijo Rina Sin, pero las personas que se ganan la vida honestamente con su propio trabajo duro son increíbles, ya sean adultos o niños. Incluso después de convertirme en aventurera, me llevó mucho tiempo comprender el valor de eso. El cazador pareció sorprendido. ¿En serio? En realidad, iba a decir que me impresionaste. Cuando Rina inclinó la cabeza confundida, él continuó, quiero decir, sabías manera adecuada de caminar a través de un bosque, y no solo eso, sino también cómo mantener tus propios pasos en silencio, cómo evitar cansarte al atravesar áreas llenas de raíces, qué plantas son útiles o comestibles cuando sientes un poco de sed o hambre. A veces vienen otros aventureros, pero no muchos tienen ese tipo de conocimiento. Los aventureros de Malta en general tienden a ser bastante instruidos, pero aún así, diría que tú eres uno de los mejores que he visto. Podrías pasar a ser un cazador y aún así hacerlo bien. Rina se sintió un poco avergonzada de que la elogiaran tan directamente, aunque era una de cosas que Sin había dicho habían despertado su interés. Dijiste, los aventureros de Maltes en general, comentó. Eso significa que has visto aventureros de otras regiones, entonces, de hecho. Cuando era más joven, vivía en un pueblo más al oeste, cerca de la capital real. Gracias a eso, traté con muchos aventureros de allí que salían a trabajar, pero, bueno, no eran las personas más fáciles de tratar, si entiendes lo que quiero decir. Claro, sus habilidades eran excelentes, pero no sabían cómo trabaja la gente como yo que vive en los bosques y montañas. Pasé muchos momentos difíciles debido a eso. Rin estaba un poco sorprendida. Dado que originalmente se había mudado a Mal porque no podía trabajar en la capital real, simplemente había asumido que los aventureros provenientes de esta última ubicación tenían que ser fuertes y con múltiples talentos, seguramente no podrían ganarse la vida de otra manera. Sin embargo, parecía que eso no era necesariamente cierto. Por lo que Sin estaba diciendo definitivamente eran fuertes, pero esa fuerza no necesariamente iba acompañada de conocimientos o habilidades. Para ser justos, Rina no había tenido mucho contacto con aventureros en la capital real antes de ir a Malt, por lo que no sabía cuál era el estado real de las cosas. Aunque podría haber sido una historia diferente si hubiera podido formar un grupo fijo con otros e irse desde allí, nadie la había querido en ese entonces, lo cual era parte de por qué se había rendido y se había ido a Malt. En opinión de Rina, esa decisión había valido la pena. Había aprendido mucho y sospechaba que si se hubiera quedado en la capital real o se hubiera ido a cualquier otro lugar, las posibilidades de que ya hubiera sido un cadáver al costado de la carretera eran altas. Ella no esperaba terminar siendo un monstruo, naturalmente, pero esa era su propia suerte. Sin embargo, era mejor que morir cualquier día, y su nuevo cuerpo era extremadamente conveniente, tal como estaban las cosas, no tenía ningún problema con todo el asunto de ser un monstruo. No quería simplemente encogerse de hombros y rendirse. Bueno, la capital real es la gran ciudad, dijo. Aventurera o no, probablemente sea bastante raro que la gente de allí sepa mucho sobre la vida en el campo. De hecho, muchos aspirantes aventureros en la capital real
ya fueran graduados de las escuelas de manejo de la espada o exalumnos de la academia, eran hombres y mujeres jóvenes de familias acomodadas. La propia Rina era hija de la nobleza, y cuando se convirtió por primera vez en una aventurera allí no sabía nada sobre la vida en el pueblo. Supongo que así es, coincidió Sin. Por otro lado, aunque Malta es una ciudad adecuada, todavía está en el campo. Tiene sentido que haya gente con los conocimientos adecuados allí, incluso si no saben tanto como tú. Hace que sea fácil contratarlos, lo que hace que la vida aquí sea mucho más agradable. Evidentemente, los aventureros de Mal tienen buena reputación. Sin duda, debido a los esfuerzos del maestro de gremio Wolf, las lecciones que Rent había impartido a los novatos de la ciudad a lo largo de los años también debieron haber tenido bastante impacto. Rent y Lorraine son simplemente el tipo de personas que hacen que todo lo que los rodea sea más fácil simplemente existiendo, pensó Rin con sabiduría. De repente, sintió una presencia en el área y sus pensamientos se desviaron de las conversaciones informales que había estado teniendo. Murmuró. Parece que finalmente decidieron aparecer. Sin le dirigió una mirada interrogativa. Hay un monstruo acercándose a nosotros, explicó Rina. Me ocuparé de él, podría pedirle que me quedara aquí y continuar, vigilando. ¿En serio? ¿No sería mejor si viniera contigo? A pesar de la oferta de Sin, Rin sabía que no podía encargarle a un simple cazador de aldeas llegar tan lejos, y no era necesario que lo hiciera de todos modos. De hecho, su presencia en realidad causaría problemas. No, está bien, dijo. Proteger a Dorotea y a los niños es nuestra prioridad. Pero dado que los monstruos son mi área de especialización, debe ser tú quien se quede con ellos. Sin lo consideró por un momento antes de decir, entendido. Déjamelo a mí. Mantendré a todos a salvo. Cuento contigo, dijo Rina. Luego, dijo un paseo relajado hacia las presencias que podía sentir en la distancia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.